En este video vamos a ver una serie de ejemplos para aprender cómo aplicar el teorema fundamental del cálculo, parte 1. Para ello, veamos el ejemplo número 1. Consideremos a f minúscula definida en el intervalo cerrado 0,1 dada por f de t igual a t cuadrada. Y a f mayúscula también definida en el mismo intervalo dada por f de x igual a la integral de 0 hasta x de f de t, es decir, la integral de 0 hasta x de t cuadrada. Como la función f minúscula es continua en todo el intervalo cerrado 0,1, el teorema fundamental del cálculo parte 1 me asegura que f mayúscula es derivable para todo x en este intervalo, y además me dice que la derivada de f mayúscula es igual a f de x, es decir, la función que yo tengo aquí dentro de la integral. En este caso, la función es igual a x al cuadrado. Lo que podemos notar es que cuando derivamos una integral, lo que pasa es que la integral desaparece y nos queda la función que está adentro, pero tenemos que cambiar su variable por la variable que está acá. Recordemos que la variable de esta función es x y esa x aparece aquí. Esta función, la variable que tiene es la variable x, así que cuando derivemos a esta función, la integral se va y nos queda esta función evaluada en x. Ejemplo número 2. Consideremos nuevamente la función f mayúscula del ejemplo anterior y ahora consideremos a g minúscula, una función de r en r dada por g de x igual a 1 entre 1 más x cuadrada. Notemos que la composición de f mayúscula con g está bien definida, pues la imagen de la función g está contenida en este intervalo. Y notemos que la composición es lo siguiente. F mayúscula compuesta con g pues es igual a la función f evaluada en g de x. Entonces noten, f de x es igual a esto. Evaluarlo en g de x es poner a g de x acá, es decir, esta integral, la integral de 0 hasta 1 entre 1 más x cuadrada de t cuadrada. A esta función la vamos a llamar h de x. Notemos que f y g son funciones derivables. G claramente es derivable y f mayúscula es derivable por el ejemplo anterior. Entonces la composición, que es la función h, también es derivable y es derivable en todo r. Muy bien, voy a utilizar la regla de la cadena para calcular la derivada de la función h. Para ello recordemos del ejemplo anterior que la derivada de f mayúscula era igual a x al cuadrado, mientras que la derivada de la función g es igual a esta función. La regla de la cadena me dice que la derivada de h, que es igual a la derivada de la composición de f con g, es igual a la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g. Como f' de x es igual a x al cuadrado, f' evaluada en g de x es igual a 1 entre 1 más x al cuadrado. Y pues tengo que multiplicar a esto por la derivada de g. Si ustedes hacen las cuentas, van a obtener que esto es igual a esto. Muy bien, hemos probado que si h es esta función, su derivada es esta. Pero quiero que noten qué es lo que pasó acá. ¿Están de acuerdo que la derivada de esta integral se puede ver como la función t cuadrada evaluada en esta función multiplicada por la derivada de esta función? Esto no es casualidad, esto siempre va a pasar. Cuando tengamos una integral que tiene una función derivable en este límite de integración, la derivada es igual a evaluar esta función en esta función de acá y multiplicar por la derivada de esa función, como sucede en este caso. Vamos a probar esta afirmación. Muy bien, pues consideremos una función de r en r continua y una función g de r en r derivable en todo r. Si definimos a f de x, la cual es una función otra vez de r en r, como f de x igual a la integral desde a hasta g de x de la función f de t, vamos a demostrar que esta función es derivable en todo r y además se cumple esta igualdad para su derivada. Sea g de r en r dada por g de x igual a la integral desde a hasta x de la función f de t. Como f es continua en todos los reales, en particular es continua en cada intervalo cerrado. Aplicando ahí el teorema fundamental del cálculo parte 1, yo sé que la función g es derivable en ese intervalo cerrado. Como esto es cierto para cualquier intervalo cerrado, pues obtenemos que g es derivable en todo r y además la derivada de g es igual a f de x. Finalmente notemos que nuestra función f, que nombramos desde un inicio, es igual a la función g mayúscula evaluada en g de x, es decir, la composición de g mayúscula con g minúscula. Por tanto, f es derivable, pues g
mayúscula y g minúscula son funciones derivables en todo R. Por tanto, utilizando la regla de la cadena, tenemos que la derivada de f mayúscula, que es igual a la derivada de esta composición, es igual a la derivada de g mayúscula evaluada en g minúscula por la derivada de g minúscula. Pero recordemos que la derivada de g mayúscula es igual a la función f, y así obtenemos que la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula evaluada en g de x por la derivada de g. Ejemplo número 3, sea f minúscula una función de R en R continua, y vamos a considerar a f mayúscula otra función de R en R dada por la siguiente expresión. Notemos que si g de x es igual a esta integral, es decir, la integral que tenemos aquí, g es continua, pues en realidad g es derivable. El teorema fundamental del cálculo parte 1 nos asegura que esta g es derivable, pues f es continua en todo R. Por tanto, utilizando la proposición anterior, yo sé que esta función f es derivable y su derivada es igual a esta función evaluada en esta función por la derivada de esta función. Eso es lo que tenemos aquí. Como la derivada de esta función es igual a f de x, así tenemos que la derivada de f mayúscula es igual a esto. Ejemplo número 4. Nuevamente consideremos a f minúscula de R en R continua y definimos a f mayúscula de R en R por esta expresión. Noten que por las propiedades de la integral, yo sé que la integral desde x hasta a de f de t es igual a menos la integral desde a hasta x de f de t. Esto lo hago pues para aplicar el teorema fundamental del cálculo parte 1, necesito que la variable x esté en este límite de integración y nuestra función lo tiene del otro lado. Pero no pasa nada, simplemente utilizando las propiedades puedo voltear los límites de integración y ahora sí, aquí podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo parte 1. F es derivable en todo R y pues su derivada es igual a menos la derivada de esta función, la cual es f de x. Proposición, sea f minúscula de R en R continua y g y h funciones de R en R derivables. Vamos a demostrar que f de x igual a la integral desde g de x hasta h de x de la función f de t es derivable en todo R y además tenemos una fórmula para calcular su derivada. Por las propiedades de la integral f de x, que es igual a esta integral, se puede ver como la integral desde g de x hasta un valor a de f, más la integral desde a hasta h de x de la función f. Si aquí cambiamos los límites de integración, obtenemos menos esta integral, y esta integral la ponemos acá. Como h y g son funciones derivables, la proposición anterior nos dice que estas dos funciones son derivables. Por tanto, f es derivable y su derivada es igual a esto. Pues ya sabemos que la derivada de esta función es igual a esta y la derivada de esta función es igual a esta. Así está probada la proposición. Ejemplo número 5. Sea f minúscula de R en R continua. Vamos a definir a f mayúscula de R en R dada por f de x igual a la integral desde hasta x de x f de t. Notemos que aquí no podemos aplicar directamente el teorema fundamental del cálculo parte 1 para decir que f mayúscula es derivable, pues noten que aquí x aparece en la función que está en la integral, y recordemos que en el teorema fundamental del cálculo parte 1 la variable x de esta función solo debe de aparecer en este límite de integración, y aquí la x aparece también acá, pero no hay problema. Eso se puede solucionar utilizando las propiedades de la integral. Esta x yo la puedo sacar de la integral, pues es constante respecto a la variable de integración t. Entonces f de x se puede ver como x por esta integral. Y ahora notemos que f es derivable, pues es la multiplicación de dos funciones derivables. X es una función derivable y esta integral es derivable por el teorema fundamental del cálculo, parte 1. Y pues la derivada de esta función f se va a calcular utilizando la fórmula para la derivada de un producto. La derivada de esta multiplicación es igual a x por la derivada de la integral más la derivada de x por la integral. La derivada de la integral es igual a f de x y pues la derivada de x es igual a 1 y así obtenemos la derivada de la función f. Ejemplo número 6. Sea f minúscula de R en R continua. Vamos a definir a f mayúscula de R en R dada por f mayúscula de x igual a la integral desde a hasta x de la integral desde a hasta t de f de u de t. Notemos que esto que tenemos aquí lo podemos pensar como una función de variable t, pues notemos que la variable t está aquí. Ahora, como g de t igual a esta integral es una función derivable en todo R, pues f es continua, en particular g
es continua. Entonces f de x es igual a la integral de una función continua, así que podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo parte 1 nuevamente. Y sabemos por ese teorema que la derivada de la función f es igual a la función g de x. Pero si g de t es igual a esta función, g de x es igual a la integral desde a hasta x de la función f de u de u. Y así hemos visto 6 ejemplos donde aplicamos el teorema fundamental del cálculo parte 1.